El Faro de lo Razonable, la selección semanal de artículos editada por la Fundación Preciado Hernández. Estos son los temas de la semana. Uno. Germán Martínez Cáceres lanza una crítica directa al discurso oficial de soberanía nacional del gobierno federal de Morena. Se pregunta si México ejerce soberanía real o si esta es solo una fachada que oculta dependencia política, económica y tecnológica, sobre todo frente a Estados Unidos. Con ironía expone la contradicción. Se agita la bandera nacionalista, se mantienen intactos acuerdos como el TEMEC y se entregan sectores estratégicos como la seguridad y la tecnología a actores que vienen de fuera. Y cita ejemplos: buques de guerra estadounidenses cerca del territorio, un sistema judicial debilitado frente al crimen organizado y el uso de la soberanía como coartada para decisiones impopulares. Referencias a Milei, Lula, Putin y Trump sirven para mostrar cómo el nacionalismo puede vaciarse de contenido. Su conclusión es tajante. Con Morena, gobernar es ceder, poco a poco, el control del país a cambio de estabilidad interna y complacencia internacional. 2. Valeria Moy analiza los resultados de la encuesta nacional de ingreso y gasto de los hogares y cómo reflejan cambios profundos en la estructura social y económica de México. El tamaño promedio del hogar pasó de 3.66 integrantes hace 10 años a 3.35 en 2024. Señala datos duros en el Universal, como por ejemplo que hay menos menores de 15 años por vivienda, de 1 en 2016 a 0.75 en 2024. Y más adultos mayores, evidenciando el envejecimiento poblacional que exige políticas urgentes en salud y cuidados. Más aún, ante la presión de las pensiones sobre las finanzas públicas. En 2024, el ingreso mensual promedio por hogar fue de 25.955 pesos, un aumento real del 10.6% respecto a 2022. La principal fuente es el empleo, pero destacan incrementos en remesas, 200 pesos mensuales más desde el 2018, así como pensiones y jubilaciones con un 33% adicional, que significan unos 2.081 pesos mensuales, y transferencias gubernamentales por 833 pesos más, que se incrementan en el mismo ejercicio. En distribución, el primer decil aumentó su ingreso 36%, que representa 5.598 pesos mensuales, y el décimo solo 4%, equivalente a 78.698 pesos, lo que sugiere una ligera reducción de la desigualdad. El coeficiente Gini bajó más al considerar las transferencias, indicando un impacto redistributivo positivo. En el gasto, los hogares destinan más a alimentos y bebidas, seguidos por transporte con un 19.5% del total, incluso más que la vivienda, reflejando fallos en planeación urbana. Moy anticipa que nuevos datos de pobreza podrían mostrar que unos 10 millones de personas dejaron esa condición en el sexenio pasado, aunque advierte que el análisis a fondo aún está pendiente. 3. Azucena Uresti expone la incongruencia entre el discurso de la austeridad de la Cuarta Transformación y el estilo de vida de algunos de sus miembros, enfocándose en Andrés López Beltrán, hijo del expresidente López Obrador. Andy, ausente de un Consejo Nacional clave para el futuro de Morena, fue fotografiado en Japón de compras en tiendas de lujo, lejos de la pobreza franciscana que su padre exigía a su equipo. Las imágenes tomadas por un mexicano revelan la distancia entre la narrativa oficial y la conducta de la élite morenista, que disfruta de viajes y bienes suntuarios mientras pide a la ciudadanía aceptar la justa medianía. Uresti también alude a la solicitud de nacionalidad española de Beatriz Gutiérrez Müller, sugiriendo que busca residir fuera del país. Para la autora, la austeridad fue más una bandera política que una convicción real. Durante el liderazgo de López Obrador, muchos fingían disciplina. Ahora, con el poder repartido, se sienten libres de mostrar lujos y privilegios. Esto evidencia una doble moral que, según Uresti, se ha vuelto característica del movimiento. La consigna práctica ya no es no robar, no mentir, no traicionar, sino hágase la austeridad en los bueyes de mi compadre. 4.
Vanessa Romero Rocha sostiene que la sucesión política de Andrés Manuel López Obrador se definió con Claudia Sheinbaum, su hija elegida, y no con sus hijos biológicos. En particular, Andrés Manuel López Beltrán Andy no ha heredado el sacrificio ni la virtud que caracterizaron al expresidente. Su reciente viaje a Japón con compras en tiendas de lujo y un estilo de vida cosmopolita evidencia, según la autora, que Andy no asume la responsabilidad del apellido ni del legado político que representa. Este comportamiento lo coloca lejos de la austeridad y la disciplina que López Obrador exigía. La crítica también alcanza a figuras como Adán Augusto y Sergio Gutiérrez Luna, quienes, a juicio de Romero, viven de la sombra, el prestigio y los beneficios políticos creados por AMLO, pero carecen de altura moral y la austeridad genuina que él pregonaba. Para la autora, estos herederos han traicionado los valores fundacionales de la Cuarta Transformación. Con el artículo Andy tan lejos de Andrés, señala la autora en El País que en lugar de priorizar la ética, el compromiso social y el sacrificio, estos actores han optado por el confort, el privilegio y la vanidad, debilitando la coherencia de su movimiento. Romero concluye que el obradorismo atraviesa una crisis de autenticidad. Quienes buscaban heredar el poder han abandonado las virtudes que lo legitimaban, reemplazándolas por ostentación y comodidades. 5. Germán Martínez critica que Claudia Sheinbaum haya designado a Pablo Gómez para encabezar la nueva reforma electoral, considerándolo un retroceso frente al legado democratizador de Jesús Reyes Heroles. Recuerda que la reforma de 1977 abrió el sistema a la pluralidad y legalizó partidos antes prohibidos, base de la transición democrática. Para el autor, la 4T amenaza con revertir esos avances, cerrar el sistema, eliminar contrapesos, suprimir plurinominales, restringir acceso a medios y recortar financiamiento a la oposición, replicando mecanismos del viejo PRI. Advierte que el cambio, sin diálogo con la oposición, podría ser una simulación o una vía hacia el autoritarismo, al estilo Nayib Bukele. Con referencias históricas, señala que Gómez fue preso en Lecumberri, la misma cárcel donde asesinaron a Madero, y que hoy podría traicionar sus ideales. La columna concluye comparando el humo de la cárcel del Tuxpan con el barco Granma, insinuando que México podría iniciar un experimento autoritario. 6. Víctor Manuel Sánchez Valdés describe cómo los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación operan como redes criminales globales, con alianzas en decenas de países. Obtienen cocaína de Sudamérica, precursores de China e India, armas de Estados Unidos y Rumania, y lavan dinero en Emiratos Árabes y Belice. Sus rutas llegan a Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia y Japón, usando países de tránsito en África y Asia. Su presencia obedece a 3 razones: mercados de consumo rentables, países que proveen insumos clave o puntos estratégicos de tránsito. El cártel de Sinaloa opera en 96 países y el Jalisco Nueva Generación en 61, aunque la cobertura del primero podría fragmentarse por su guerra interna. La expansión provoca violencia en países aliados, como Ecuador o Costa Rica, y no es reciente. Sinaloa comenzó en los 90s, el cártel de Jalisco nació en 2010 con herencia del cártel del milenio. El autor concluye que combatirlos requiere cooperación internacional real, ya que las estrategias nacionales no bastan contra organizaciones sin fronteras. Estos fueron los temas de la semana. El Faro de lo Razonable es un proyecto de la Fundación Preciado Hernández con base en el Melquíades de la Fundación Española Reformismo 21.